considero muy superficiales, pero de seguidores. Hola a todos, estamos de nuevo en brewinastory.com. En este caso tenemos a un invitado muy especial, se llama Aitor Sánchez. Aitor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Un placer acercarme aquí a vuestras oficinas, probar vuestro café, que ya de momento el primero me ha encantado. Y bueno, esperando la charla que va a ser súper interesante. Qué bueno, Aitor. Pues de hecho te iba a hacer la pregunta más adelante de si eres más café o té, pero está claro que eres más cafetero que té, Sí, por lo que veo, ¿no? me gustan las dos bebidas. Aquí yo creo que tenía que probar vuestro producto, pero es cierto que en mi día a día yo soy un poco más cafetero. Es cierto que las infusiones, el té, me gustan mucho. También a raíz de algunos productores que he conocido de té y de infusiones, pero en mi día a día me sale más el café y pues mira, hoy no hemos Qué hecho bien, la excepción. qué bien. Bueno, vamos a conocerte un poco más. Cuéntanos quién es Aitor Sánchez. Pues bueno, Aitor Sánchez es, yo creo que la parte profesional, la parte que más se conoce mía es que soy dietista nutricionista, soy sanitario, soy divulgador. Yo creo que es la parte por la que a lo mejor la gente más me conoce. Llevo divulgando en redes sociales antes de que hubiera redes sociales, podríamos decir, porque yo empecé en el mundo del blog, en el mundo de WordPress. 2011, Sí, 2010. 2010. Sí, sí. Yo empecé en 2010 y básicamente lo que más me define a nivel profesional es eso, divulgador científico, divulgador alimentario, que básicamente pues intento explicar cuestiones de nutrición que a lo mejor son complejas. Digamos que mi tesis sería explicarlas de manera sencilla pero rigurosa, sin perder detalles, sin que quede un contenido muy banal. A mí me gusta explicar las cosas bien, pero que el público general que no conoce mucho de nutrición se entere, porque no le queda un aspecto técnico, pero también el profesional sanitario o incluso pues, compañeros de profesión que ya tienen un conocimiento técnico puedan aprender cosas nuevas. Quizás porque lo he contado de una manera diferente o hemos profundizado en ese aspecto, pero al final que todo el mundo pueda aprender sobre esa temática. Sí, que al final sea para todo el mundo. Que además un tema tan importante como la nutrición es esencial que todo el mundo lo pueda comprender, ¿no? Totalmente, pero que nos quedemos en ese punto de equilibrio. Yo creo que es importante la divulgación a día de hoy, porque la divulgación también es entretenimiento en redes sociales. Y está bien que quien desconoce el tema pueda entender todo, pero también está bien que el que ya está familiarizado se pueda quedar con pinceladas nuevas, ¿no? Esos pequeños bocaditos que también te ofrecen Sí, una visión distinta. y que además entiendo que una vez que se lo explicas y empieza a entenderlo más fácilmente, como que se engancha y tiene esas ganas y esa necesidad de querer saber más. Que a veces cuando te lo explican de una manera muy compleja, te genera más rechazo que interés, ¿no? Entonces creo que es interesante. Cuéntanos sobre tus inicios, cómo empezaste, qué estudiaste, cómo te formaste. Bueno, yo lo primero que estudio, nada más terminar el instituto, típica formación, la primera carrera al salir del instituto, yo estudié en nutrición humana y dietética, que es la carrera sanitaria para poder ejercer como dietista nutricionista. Pero cuando terminamos, que era un momento en el que a la figura del nutricionista no se le conocía mucho, digamos que la mayoría de compañeras de la carrera, pues seguías estudiando. Era ese momento también, 2009-2010, burbuja inmobiliaria, momento de crisis donde mi generación, yo que soy millennial, estábamos en ese momento que se nos invitaba a la movilidad internacional, Sí, es verdad, ya recuerdo. como se decía, a irnos fuera a buscar trabajo. Entonces lo que muchas veces hacíamos era seguir estudiando, seguir formándonos. Y entonces pues yo en ese momento empecé a estudiar también otra carrera, que es tecnología de los alimentos, ciencia y tecnología de los alimentos, y empecé a estudiar más másters y el doctorado. Y en ese momento en el que yo estoy muy metido en la parte académica, formándome, también tengo un poco la necesidad de querer expresarme. A mí me encantaba y estaba enamorado de la nutrición, pero me quedaba un poco frustrado por no poder ejercerla. Y mi manera de empezar a ejercerlo, de alguna manera, era expresándome y contándolo en redes sociales. Entonces yo a lo mejor pues, hacía pequeñas reflexiones, pequeños resúmenes sobre cuestiones que además eran muy del día a día. Recuerdo pues, los primeros contenidos que creé que eran del estilo, oye, ¿los edulcorantes son verdaderamente perjudiciales? O cómo nos están anunciando en publicidad, en spots, ciertos productos que verdaderamente no cumplen lo que te prometen.
Entonces eran cuestiones que interesaban, yo lo hacía en mis redes sociales personales y mi entorno más cercano me decía, Aitor, esto que estás contando es interesante, pero yo lo quiero compartir, creo que a lo mejor podría interesar a más gente. Y en ese momento pensé, en lugar de divulgar como Aitor Sánchez, empezar a hacerlo con una marca, y en ese momento era con un blog. Era la época de los blogs, 2010-2011, y entonces ahí es cuando creé el proyecto de divulgación Mi Dieta Cogea. Y todo esto que yo hacía solo en mi muro de Facebook, ya lo traslado a un portal un poco más público. Lo profesionalizas un poco más, ¿no? Sí, Casi. bueno, profesionalizarlo ni lo diría. Yo creo que empezamos solo a hacerlo público, a que no fuese restringido en mi entorno más cercano en ese muro de Facebook. Lo hago abierto, lo hago hacia el mundo, a Mi Dieta Cogea. Y en ese momento la acogida es muy buena, porque todos los posts que empiezo a hacer se posicionan muy bien en el mundo de WordPress, en el mundo de Meneame, que era también un agregador de noticias que te ponía muchas veces en portada. Yo recuerdo que por esos años, no sé, pues a lo mejor 6 o 7 de mis artículos fueron portada de Meneame y como muy rápido el blog sí que empezó a tener un poco de reputación. Y esos inicios dieron lugar a que el formato blog, otras plataformas u otras creaciones de contenido se interesasen, que me llamaran ya de otros portales o me llamaran también de la radio, que ahí fue cuando di el salto a los medios de comunicación, cuando por ejemplo Radio Nacional dijo, ostras, esto que acabas de decir de los kebabs es súper interesante y le va a interesar a la gente, esto que acabas de decir sobre el aspartamo es la bomba, vamos a hacer un programa de ello en la radio. Y así fue un poco como di el salto, que es una cuestión que también muchas veces recomiendo en el entorno profesional, y es que si parte de tu trabajo es público, o si tú compartes un contenido de calidad público, vas a despertar interés. Eso me sirvió cuando no existía ni el marketing de contenidos, ahora lo que se llama, ¿no? Marketing de contenidos, que te dices, venga, enseña la patita, y yo no lo hacía con esa intención, yo lo hacía por expresarme, porque yo necesitaba expresarme. Sí, por divulgar, por contar lo que estabas, por expresar conocimiento. Total, y una parte hasta egoísta, porque yo veía una noticia de hay un fraude con los kebabs, se ha encontrado carne de caballo en los kebabs, y tú decías, oye, voy a investigar sobre ese tema. Investigabas 4 horas, 2 para escribir el post, ya te habías empapado del tema, y claro, los medios de comunicación se daban cuenta de que una noticia podían responder pues entrevistando al experto. Y así es como empecé a dar el salto a la radio y a la tele. Joder. Digamos que el blog fue el punto de entrada por el que ya despertó yo creo que el interés de los medios de comunicación, y ahí es cuando me empezaron a ofrecer otros altavoces. Y ahí ya fue el inicio de toda la concatenación de espacios en los que he podido divulgar, pero es un viaje que se inicia en el blog. En un blog en el que me leían 50, 70 personas, ya pudo dar un salto a los medios de comunicación. Wow, o sea, bueno, 70 personas en 2010 y creo que ahora estás en torno a medio millón, sumando redes. Sí, sumar redes. Sí, yo creo que estará por ahí porque también hay que eliminar las repeticiones, ¿no? de seguidores, pero estimamos entre medio millón, 600.000 de personas que siguen. En ese momento en el que te empiezan a llamar de radios, de televisión, ¿es cuando de alguna forma haces clic en el que dices quiero emprender, o sea, quiero crear un proyecto, un negocio, una empresa enfocada a esto? O sea, ¿llevarlo a la parte más profesional o en qué momento te llega ese clic? Para nada, ¿eh? Para nada en ese momento pienso que va a ser una salida profesional. De hecho, sigo pensando a día de hoy que la divulgación no es una salida profesional, o creo que sería un poco vender expectativas que no son reales. Me gusta compararlo como, por ejemplo, con la política. Es como decir, ¿tú le dirías a alguien que la política es una salida profesional? Realmente no. Es muy poco representativa. Sí, a lo mejor has estudiado periodismo y acabas siendo asesor de alguien de política, o has estudiado medicina y acabas en un ministerio o en una consejería de sanidad, pero es irreal decirle a alguien que es una salida profesional representativa. Entonces yo lo veo más bien como una actividad. Me gusta decir eso, que la divulgación es una actividad y que tú puedes hacerlo como una acción dentro de tu trabajo. Que tienes una empresa, divulga. Que eres un particular, divulga. Porque será una actividad que puede llevarte más gente a que conozca tu trabajo, y también va a ser una actividad que pueda expandir
cuál es tu historia, cuál es tu servicio, cuál es tu mensaje. Entonces, no, yo estuve muchos años, te podría decir hasta 7 u 8 años, compaginando mis proyectos profesionales o mi propia formación con la divulgación, porque yo solo veía la divulgación como un extra. Yo, de hecho, esos primeros años, yo estaba trabajando en la universidad. Yo era becario de investigación, mis estancias en el extranjero, cuando vivía en Suecia, cuando vivía en Reino Unido, yo mientras tanto seguía con el blog y seguía con los programas de radio en el extranjero y muchos programas de tele cuando estaba allí. Entonces yo solo me di cuenta que lo tengo que profesionalizar quizás hace 6-7 años, cuando ya tengo tanto volumen de peticiones o también estoy generando tanto contenido para terceros que gestionarlo también para mi portal necesito equipo. Claro, equipo y tiempo, porque eso al final es no parar. Totalmente. Entonces ya sí que llega un momento en el que es el desborde. A mí es el desborde lo que me hace tener que mi dieta cojea empiece a ser un proyecto profesional, pero nunca lo hice con esa intención. Y antes de morir de éxito, por decirlo de alguna manera, porque eran muchas peticiones de redes, muchas peticiones de programas de radio, de tele, de colaboraciones, en ese momento es, oye, necesito tener un equipo, no puedo emitir tantas facturas, tantas logísticas solo, lo primero que creo es un asistente, ¿no? Por lo primero que necesito es una persona asistente que me ayude con todas esas logísticas y esas colaboraciones, y luego ya sí que me planteo profesionalizar otras cuestiones de comunicación para que me ayude a que el contenido en redes sea más depurado. ¿Y en tus inicios ha habido alguna persona o personas que te hayan inspirado porque me imagino que habrás tenido en tantos años momentos a lo mejor más de bajón, momentos de, oye, quiero continuar, no quiero continuar? ¿Ha habido personas que te hayan inspirado a reforzar ese objetivo que tenías de seguir divulgando? Sí, yo creo que además había mucha gente que en el 2010 empezamos a divulgar a la vez, y entonces en ese momento los blogs y la comunidad que divulgaba íbamos como muy al compás. Y todos esos compañeros que empezamos a divulgar a la vez, que podía ser por Lucía Martínez, Julio Basulto, Miguel de Gominolas de Petróleo, Boticaria García un poquito más adelante, empezamos a divulgar como un grupo, y era una época en la que divulgar en un blog o divulgar en redes era muy romántico, porque también los posts era un espacio de debate. Ahora no sucede eso en las redes sociales. Antes tú escribías un post y era como abrías un melón. Era una invitación a, oye, debatamos sobre este tema. Y tú compartías ese post, la gente entraba, pienso esto, había una contestación, había un feedback, y durante esa semana, durante 7 o 10 días, se hablaba de ese tema. Incluso hacíamos eventos temporales, como eran los carnavales de los blogs, donde la blogosfera de una temática, como podía ser, venga, carnaval de nutrición, y decíamos, vamos a hablar todo el mundo de alimentación infantil. Y se juntaban 25 y 30 blogs a hablar de ese tema. Era un momento más pausado, más como si haces un café más de puchero, como muy reposado, y en el que permitías que los pensamientos fuesen un poquito más lentos. Y claro, no tiene nada que ver a la inmediatez que tenemos ahora en redes sociales, donde el árbol de comentarios en un post de Instagram o en un post de TikTok no importa. Los comentarios que hay hoy en día en una publicación es solo o un hate o un apoyo. Me ha encantado, qué chulo, jajaja. Ja, ja. O eres un idiota, esto es mentira. Pero no hay un debate. ¿Y por qué crees que puede ser eso? ¿Crees que puede ser por la inmediatez, porque el tema no interese, aunque te digan, te apoyan? Sí. Es una retroalimentación, es decir, la plataforma no lo prioriza. La plataforma lo que quiere es que sigas scrolleando, no quiere que te quedes en ese contenido. Es o un like rápido o un comentario rápido y que pases al siguiente vídeo y que tengas un momento de entretenimiento. Se ha hecho mucho más inmediato el contenido, es un contenido de usar y tirar. Para bien y para mal. Para bien, porque descubres otras cosas que a lo mejor te pueden inspirar, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos consumiendo Instagram o TikTok, te quedas ahí empanado 20 minutos y luego dices,
no me acuerdo realmente de qué he visto. No tengo a lo mejor vídeos que me hayan hecho reposar una idea concreta. Y antes yo creo que entrar a un post era de una manera más consciente y dedicarle un tiempo. Entonces creo que como son hoy las redes sociales, como están diseñadas, no facilitan que pueda haber conversaciones. Entonces todos los comentarios son muy inmediatos. Y de alguna forma, ¿no crees que es como contraproducente? Es decir, ¿qué herramientas o qué consigues hacer para mantener ese interés? Porque claro, al final, todo el esfuerzo que haces para luego que se quede en un clic, o sea, en un like, un te apoyo o un hater, ¿qué herramientas puedes conseguir para girar eso? Claro, yo creo que lo que es muy complicado hoy en día es intentar cambiar la tendencia de las redes sociales, porque tú no puedes cambiar cuál es el origen o cuál es el algoritmo de una red social. Tú no puedes ir contra la red social. O a lo mejor hay gente que puede hacer pequeñas excepciones y dices, ¡buah! Es que esta persona le ha dado la vuelta a cómo usa Instagram o le ha dado la vuelta a cómo usa TikTok. Eso es completamente excepcional. En todo caso, eres tú el que tiene que adaptarse a la red social. Como hemos visto que se está adaptando el contenido, pues mucho más fragmentado, mucho más troceado. Antes, si a lo mejor hacíamos artículos que se leían en 8 minutos, o si había vídeos más sesudos, pues los vídeos que son un poco más sesudos tienen que estar en YouTube. No vamos a encontrar vídeos sesudos en Instagram o TikTok. En todo caso, que estamos viendo y que seguramente pasará también con esta entrevista, que a lo mejor tenemos pequeños cortes en redes sociales que puedan ser un cebo, que puedan despertar interés, claro, y que nos lleven. Oye, me ha gustado esta pequeña idea que ha compartido esta persona, voy a escuchar la entrevista entera. Entonces yo creo que hemos tenido que adaptarnos al medio y no hacerlo así. Creo que también sería un error. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrarnos las triquiñuelas, encontrar la forma para que en un mundo de inmediatez podamos quedarnos con la atención, que yo creo que es ahora mismo por lo que pelean los proyectos y por lo que pelean en el mundo digital la gente. Peleamos por la atención y si a lo mejor transformando mi mensaje en hey, te voy a intentar captar tu atención para que escuches cuál es mi idea, así podamos intentar lanzar mensajes más complejos. Creo que es la única manera de hacerlo hoy en día. Y bueno, a ver, has comentado, ¿no?, que has hecho programas de televisión, has escrito, bueno, esto no lo has comentado, pero has escrito varios libros, creo que son 5 libros en total. Eso es. Programa de televisión, podemos decir que eres de las personas más relevantes en el mundo de la nutrición. ¿Cómo has conseguido ese posicionamiento? Es decir, ¿qué pasos más o menos has dado de ese 2010 que tenías ganas de contar lo que hacías a profesionalizar y luego analizar bien a tu audiencia y saber de qué manera engancharle con estos shorts o clips cortitos para luego llevarlo a... ¿Cómo has conseguido llegar hasta donde estás? Vale, yo creo que lo que ha hecho funcionar un poco mi contenido o mi perfil ha sido, por un lado, lo he intentado hacer siempre con rigor y luego, por otro, yo siempre me he tomado muy en serio la divulgación. ¿A qué me refiero con esto? Que hay gente que puede que cree contenido de una manera improvisada o poco cuidada. Me explico. Improvisada no quiero decir que no tenga valor, pero hay veces que, bueno, pues te pones a grabar directamente una pieza o es algo más espontáneo del día a día, que también puede causar mucho interés, ¿no? Pero dice, venga, acompáñame al súper, te voy a contar lo que he comprado. Son contenidos que considero muy superficiales y que puede estar bien, y a lo mejor hay personas que hacen esa clase de contenido y que pueden tener millones de seguidores. En mi caso yo siempre me he centrado sobre el contenido y eso puede conllevar que tú detrás de un contenido, de un vídeo de YouTube, de una pieza, de una infografía, hay detrás 20 horas de trabajo o puede haber 15 horas de trabajo. Entonces yo siempre he querido priorizar el rigor y que ese contenido fuese muy útil. Eso creo que también te abre puertas. Te abre puertas porque la gente dice, ostras, esto está bien cuidado, quiero contarlo también en mi proyecto en televisión. O a lo mejor dices, este chico ha resumido de manera muy rigurosa esto, creo que también lo podría hacer en una conferencia. Entonces, mi percepción ha sido entre que una mezcla de rigor y cuidado del contenido a
hecho que se te abran otras puertas y que luego esa mezcla de relevancia, porque es cierto, y esto hay que ser como súper sincero, una vez que tú tienes o vas creciendo en comunidad, a otros proyectos también les interesas. La tele de hoy en día o la radio de hoy en día muchas veces también busca colaboradores que tengan comunidad detrás. Y esto Sí, sí. es así, ¿eh? Hay ciertas productoras de televisión o ciertos programas de radio que dicen, mira, esta persona es interesante, pero es que necesitaríamos un colaborador de historia o necesitaríamos un colaborador de psicología que tenga comunidad. Sí, que le lleve tráfico a la televisión o, o al programa de radio. Eso es. Y eso es un arma de doble filo, porque está muy bien, porque a lo mejor puedes llevar interés o desplazar tu comunidad hacia un contenido que pueda ser interesante, pero también puede ser peligroso porque puede que frivolicemos y creamos que influencers también van a ser buenos creando contenidos en otras plataformas. Y hay muchas veces que la gente sigue influencers por entretenimiento y un influencer no necesariamente tiene que ser un buen profesional de esa temática. Bueno, ha habido influencers que han lanzado su propia marca y que no han vendido absolutamente nada y básicamente es porque tenían muy definido un tipo de cliente concreto o usuario que no hacía match con lo que estaban haciendo fuera de su entorno, de su cuenta de TikTok o de Instagram. Que además hoy en día casi toda la gente o gran parte de, no sé, en este caso tus usuarios, o sea, tus seguidores, pero a lo mejor ya no consumen tanta tele o tanta radio. Y es Total. como una frustración, ¿no? Decir, ¿por qué me mandas aquí? Si yo lo que te quiero consumir es en mi móvil. Sí, o que incluso hagamos la reflexión de por qué se sigue a esa persona. Yo creo que hay muchas veces que nos equivocamos y pensamos siempre que te siga una gran comunidad es sinónimo de reputación o confianza. Y no siempre. Tú puedes seguir a una persona y que 1 millón de personas sigan a una persona porque su contenido les entretiene o porque su contenido les resulta divertido. Y dices, joder, vamos a hacer una colabo con este influencer, yo que soy una marca de ropa o que soy una marca de un producto de alimentación, y tú piensas que te va a reportar beneficios. Y no tiene por qué. Sí, te va a dar audiencia, pero a lo mejor no es reputacional, a lo mejor no hace un buen endorsement, a lo mejor no tiene esa parte. Y por ejemplo, en el mundo de la nutrición lo hemos visto, hay gente que quizás es muy popular, pero luego no tiene reputación dentro del mundo profesional. Y todo el mundo dice, ¡buah! Es que esta persona, esta chica, este chico es súper famoso, tienen 1,5 millones de seguidores. Pero luego dentro del mundo profesional dices, esta persona no va a ningún congreso, a ninguna jornadas, no confiamos en ella, es incluso personas que pueden estar apartadas o que sus prácticas profesionales están puestas en duda. Entonces, un consejo que daría es no confundamos audiencia o seguidores con reputación. Y ahí también nos daremos cuenta, como tú has dicho, Alberto, a lo mejor luego sacas un producto y dices, claro, si es que la gente te sigue, pero no necesariamente la gente confía. Claro, es que son en que tu totalmente prescripción diferentes. sea buena, es distinto. Sí, no, es que ha habido muchos casos y de hecho me imagino que ahora con todo el contenido que hay, que antes, no sé, tú antes conocías a, llaman influencer, por etiquetarlo así, que tenía 50.000 seguidores y dices, wow, es que hoy en día 50.000 seguidores lo tiene todo el mundo. Sí. Hoy en día puedes pagar el stick azul de Meta. Es decir, hoy en día hay mucha gente que puede decir que es influencer, pero que, bueno, pues sí, tienes muchos seguidores, pero realmente no influyes en ellos como para que tomen la decisión de comprar tu producto o seguirte. En este caso entiendo que como tu red más importante o tu canal más importante es Mi Dieta Cogea. Sí, háblanos sobre es el paraguas. Digamos. El paraguas, háblanos sobre Mi Dieta Cogea. Pues eso, Mi Dieta Cogea yo creo que es mi branding personal o es mi marca personal, es Mi Dieta Cogea. Es cierto que en un inicio era el nombre del blog, pero cuando nacen las redes sociales yo al final lo adopto como el usuario en todas las redes. Entonces Mi Dieta Cogea también es el canal de YouTube, el canal de Instagram, el canal de TikTok, el podcast, todo es Mi Dieta Cogea, y también fue el nombre del primer libro. Perdona que te interrumpa, ¿cómo viene el naming de Mi Dieta Cogea? Que evidentemente creo que sé la respuesta, pero cuéntalo tú, ¿de dónde viene el nombre? Mira, el nombre viene que en el año 2009-2010, en el mundo de los blogs, había un blog muy famoso de José Antonio Pérez Ledo, que era guionista, que se llamaba Mi Mesa Cogea.
Era un blog súper famoso, súper famoso, una mezcla entre política, humor, actualidad. Y bueno, José Antonio ha hecho también varias producciones. Mi mesa cojea se leía mucho en ese momento. Y yo, pensando el cual quería que fuese el nombre de mi blog, pensé que era Mi Dieta Cojea como un guiño a Mi Mesa Cojea, y también era como una declaración de intenciones, porque una de las primeras cosas que yo desmentí por 2010 o 2011, o que me gustaba aclarar mucho, era el meterme con la dieta equilibrada. Porque la dieta equilibrada era, digamos, un paradigma muy erróneo, porque una dieta equilibrada no es sinónimo de dieta saludable. Era como esa dieta antigua que tiene que cumplir unas proporciones exactas, con unas raciones muy concretas, demasiado académico. Entonces, mi dieta cojea era un poco como esa dieta desequilibrada o rompiendo un poco ese paradigma antiguo, y fue un poco el punto de entrada. Los primeros años a mí se me conocía más como Mi Dieta Cojea, e incluso cuando nos juntábamos, ¿no?, entre nutricionistas decían, ahí está mi dieta cojea, ahí está mi dieta cojea. Pero sí que es cierto que creo que a partir del 2015 o 2016 mi nombre ya, Aitor Sánchez, empieza a ganar más notoriedad, y sí que es cierto que quizás ahora soy más conocido como Aitor Sánchez, porque para muchos proyectos también se me llama creo que por la reputación personal y ya no tanto por la parte de redes, ¿no? Pues lo que hago de consultoría para empresas, lo que hago de reformulación de productos, lo que hago de comunicación para clientes, o lo que hago también de asesoría política o de incidencia política en algunas comunidades autónomas o en el gobierno, lo hago como Aitor Sánchez, no como Mi Dieta Cojea, que suena también a algo menos riguroso. Entonces también tengo que encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? O sea, que estás como transicionando, ¿no?, a Aitor Sánchez, Sí. con diferentes proyectos, y entre ellos Mi Dieta Cojea. Hago un inciso, que de hecho el otro día lo hablábamos al principio con Pedro Clavería, el de Playtomic. Cuando tú quedas con los amigos un fin de semana, ¿de qué habláis? Te hago la pregunta, o sea, te adelanto un poco. O sea, al final, cuando tiendes a quedar con los amigos, siempre acabas hablando de trabajo. Me imagino que tú, cuando quedas con los colegas, te empiezan a bombardear de qué me recomiendas, qué tal. ¿Cómo es? ¿Es el Aitor Sánchez más nutricionista o es otro Aitor Sánchez cuando estás con los amigos? No, es completamente personal. Mi grupo de amigos, además con el que convivo en Madrid, es un grupo de amigos que lo tengo prácticamente desde la infancia, y mis fines de semana la nutrición no suele estar presente. Fíjate, quien me suele preguntar más cosas de nutrición no es mi entorno cercano, es más bien quien me ve de vez en cuando, que hay veces que dice, me acordé el otro día de ti y estaba esperando verte para preguntarte esto otro. O gente que me encuentro una vez cada 6 meses y aprovecha ese momento. Pero no, además mi entorno más cercano no es del perfil de la nutrición. Sí que hubo un tiempo que me juntaba en mis momentos personales con más nutricionistas, pero ahora mismo en mi día a día tengo más gente del entorno personal, de amigos de toda la vida, y también muchos fines de semana que yo lo dedico al voluntariado, que me dedico mucho al movimiento Scout. Acabamos hablando del trabajo, que nuestro trabajo es, pues al fin y al cabo, el movimiento Scout y la educación no formal. Sí que acabamos mucho de, oye, que planificar esto otro, y se nos mezcla en el fin de semana el trabajo del voluntariado, pero no. La nutrición yo creo que queda un poco aparcada cuando salgo de casa. Sí que está presente pues cuando comemos y cuando viajamos, que es muy central y siempre es incipiente. Yo a lo mejor hago un viaje con mis amigos o con mi pareja, y la nutrición y la comida es eje central de esos viajes y esos planes, pero no hablamos sobre nutrición, sino más bien sobre comida. Ah, qué bueno. Y al final, bueno, en 15 años el nivel de exposición ha crecido un montón. ¿Cómo manejas la exposición? En mi caso, la exposición es muy sencilla y muy agradable, porque estoy en ese punto en el que, por ejemplo, en el apartado offline, soy conocido, pero no soy tan conocido como para que sea incómodo. Entonces, pues todas las semanas sí que dices, ah, qué guay, que te paran en el metro, te paran en algún momento por la calle y te dicen, qué guay, que te sigo, tal. Claro, es súper guay, porque
te sientes reforzado y está muy bien, pero no me tengo que ir quitando gente por la calle, entiéndeme, Alberto. Entonces es ese momento y es ese punto de equilibrio súper guay porque te conocen o te reconocen o te agradecen públicamente las cosas sin que sea incómodo, Entonces está muy bien. Luego es cierto que en redes sociales pues hay momentos de todo. Tú sabes que si además eres una persona de referencia en la profesión o que tienes influencia, pues tienes que medir mucho cuáles son tus intervenciones. Por ejemplo, yo sé que en la profesión estamos 4 o 5 personas que somos líderes de opinión, que a lo mejor sale una noticia de actualidad y se espera un poco a ver qué escribimos, ¿no? O a ver cómo nos posicionamos. Y esas personas, una vez que lo hacemos, ya luego viene una segunda ola de contenido, que le llamo. Cambia la normativa sobre el etiquetado alimentario. Imagínate. O ahora nuevos menús escolares, que el gobierno acaba de decir que va a mejorar los menús de residencias. La gente comparte las noticias, cosas muy neutras, un poquito de compartir actualidad, y luego a lo mejor líderes de opinión hacemos ese primer acercamiento más depurado, esa parte más curada de la primera semana. Y luego viene la segunda ola, ¿no? De gente que sí que te hace un TikTok más rápido, explicándote cositas. Entonces, ahí hay una mezcla que notas responsabilidad de si quieres seguir siendo líder de opinión o referente, tienes que cuidar mucho el contenido que haces y que estás expuesto, y también a los errores, ¿no? Porque si vas a tener errores, eres una persona expuesta y que puede tener muchas consecuencias. Entonces hay que tener mucha prudencia. A nivel haters, como en todo el mundo tiene haters, ¿cómo lo gestionas? Es decir, ¿te afectan? ¿Consigues separar de lo que es una crítica constructiva a la típica persona que lo que quiere es hacer daño simplemente? Ahora lo llevo muy bien, pero sí que hubo un tiempo en el que me afectaban mucho más los haters. El Aitor de hace años era un Aitor probablemente como más convencido o más idealista, que pensaba, como tengo la razón en esto, porque es algo que domino, que lo he revisado y sé que está bien, ¿no? O al menos mi perspectiva, digo, yo sé que si doy argumentos voy a convencer a la gente. Y si alguien viene con un pensamiento contrario, dice, no, es mentira, en realidad para estar sano lo que hay que hacer es comer bayar de goji. Y el problema es la inflamación, o el problema es la microbiota. Y tú ibas a lo mejor ahí con el pensamiento, no, eso no es así, realmente eso es una mirada muy particular, si miramos los estudios. Ese era el Aitor de hace 6 o 7 años. Hoy me he dado cuenta, y que sé mucho más también quizás de una comunicación en redes, que hay gente que quizás ha entrado allí para tocar los huevos, o ha entrado ahí para hacerte un challenging, o ha entrado ahí solo para replicar lo que ha escuchado en otro podcast. No tenemos la responsabilidad de ir evangelizando ni convencer a todo el mundo. Mira, yo expongo mi contenido, te has puesto todos estos datos, te lo he intentado explicar y resumir de la mejor manera posible, y si aún así tú prefieres seguir pensando que chupar limones por las mañanas mirando a la luna es mejor para ti, piénsalo. Pero oye, que no soy tu tutor ni tu mentor. Tal cual. No tengo que insistir en ello. Entonces ahora sí que lo llevo mucho mejor, Alberto. He visto que mi responsabilidad es mucho más acotada, pero sí que creo que es una reflexión muy buena, porque a mucha gente le pasa, como me pasaba a mí en el pasado, de que invertíamos una gran cantidad de tiempo en responder a haters o en responder a mensajes disonantes o disidentes o divergentes con lo tuyo, que no valían la pena. Dice, ¿por qué le estoy contestando a una persona y le estoy mandando estudios? Estoy perdiendo media hora de mi tiempo. Si esa que se media la hora suda, además. se la suda. Y esa media hora de mi tiempo además no se la merece, y tiene mucho más sentido que la invierta en generar otro contenido interesante para mi comunidad. Tal cual. Sí, al final es... La lógica es esa, pero es verdad que de alguna forma, cuando le has dedicado tiempo a crear ese contenido, somos personas y todo duele. O sea, y creo que es difícil conseguir separar ese punto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido alguna reseña negativa de que bueno, es que esa me tuve que reír porque venía a decir que éramos como, no sé, como super nazis, por así decirlo, con el tema del azúcar.
que estábamos discriminando a las personas que tomaban azúcar. Y digo, hombre, claro, no, nosotros no obligamos a nadie, uno, a que tome azúcar o a que no tome azúcar, y nosotros en nuestra propuesta preferimos poner edulcorantes, vamos a decirlo así, más saludables que el azúcar. Pero recomendamos que no tomes el café con azúcar, porque ya es un café que está más dulce y tal. Y al principio te dolía porque decías, ¿no ves que esto es más sano para ti? Y luego hay un punto en el que dices, oye, pues si tú crees esto, pues oye, adelante. Claro. Es que no tiene sentido seguir discutiendo con alguien que no lo va a querer entender. Y creo que habla mucho de cómo a veces las personas nos sentimos atacadas ante información. Eso, por ejemplo, nos pasa mucho cuando divulgamos sobre alimentación infantil. Y tú dices, ideas de desayuno. Y dices, mira, un desayuno saludable puede ser una tostada con tomate, un bol de yogur, nueces y plátano. ¿Vale? Y das 5 o 6 ideas. Y te viene una familia y dices, a ver si no le voy a poder dar nunca galletas a mi hijo. Chico, que yo solo te estaba dando ideas de desayuno saludable. Si tú a tu hijo le quieres dar gominolas o le quieres dar galletas, adelante con ello. Pero creo que esos mensajes hablan mucho más de quién, de quién está detrás. Tal cual. Y bueno, además del mundo de la nutrición, también puede suceder con el de la sostenibilidad, que también genero mucho contenido sobre ello. Dices que reducir la cantidad de carne sería positivo para bajar la huella ecológica, moverse en bicicleta sería positivo, y la gente se lo toma como un ataque a porque come carne, a porque usa el coche, a porque cogemos demasiados aviones. A ver, que estamos dando información, y si estáis dando un mensaje que es lógico y normal, y es tomar café sin azúcar es más saludable, pues si tú quieres tomarlo con azúcar, haz lo que quieras. Tal cual, yo creo que la gente está muy a la que salta, muy irascible, no sé si podría decir muy sensible, pero cualquier cosa que se le escape por... O sea, yo creo que la gente entiende el mensaje que tú transmites o que cualquiera transmite, pero creo que viene el momento perfecto para decir, estoy aburrido, es el momento de participar y desahogarme porque lleve mierda atrás y de alguna forma la tenga que soltar, a modo de post, a modo de crítica, a modo y sin sentido. Pero está la sociedad como cada vez más tensa. O sea, yo por lo menos sí. lo mido mucho por las reseñas, porque cualquier cosa de, oye, no, es que, por ejemplo, en uno de los locales nos pusieron una reseña negativa de una estrella porque se nos agotó la leche de avena de Oatly. Y es como, es que a veces las cosas se agotan. Entonces, o no hemos tenido la capacidad en ese momento de restocar, o yo qué sé, ha habido un pico de solicitudes de café con avena y pues lo sentimos. Pero cualquier cosa la gente está, y entiendo que me imagino en temas más de nutrición y de sostenibilidad, me imagino que son polos hiperopuestos, ¿no? Totalmente. Y que desproporcionado porque a veces somos como muy exigentes con personas que ya han hecho inquietudes y el camino. Seguro que esa persona que os puso la estrella porque se os agotó la bebida de avena no va a Casa Manolo y Casa Manolo le dice, ¿tenéis bebida de avena? Y dice, no, pues ponme un americano o ponme un solo. Seguro que hay a Casa Manolo sí. No le pone una estrella. Sí, sí. Porque no tenía la expectativa de encontrarse en Casa Manolo Oatly. Y en vuestro caso sí, pues mira, se os ha agotado, puedes poner café delicioso, qué mala pata que ese día no quedaba avena. Pero tienes razón, Alberto, que además yo creo que en los últimos años la sostenibilidad o la comida se han vuelto temas muy sensibles, incluso cuando lo hacemos en clave informativa. Cuando los estamos, insisto, en clave informativa, porque tú estás dando datos. Mira, esto sería más saludable, este tipo de dieta sería mejor para ti, es más sano tomar legumbres y no tanto embutido, es mejor si no consumimos vino con regularidad. Cuestiones de salud pública que son brutales y que son súper robustas. Me ha recordado, escuché un podcast tuyo que hablabas que es verdad, que hace mucho tiempo la gente decía, sí, tómate una copita de vino que es muy bueno para el cuerpo, muy saludable. Y era como, o sea, lo siento, pero no tiene sentido. En el mundo del café antes escuchabas, no, esta máquina tiene solera, no se limpia de hace tiempo, o sea, el café te sabe mejor, es asqueroso. O sea, la gente es... ¿Cómo era esa? ¿Cómo luchaste contra ese mensaje? Porque me imagino que recibías un montón de críticas. Claro, yo creo que además los mensajes que están súper arraigados y que son muy costumbristas, que están en la mochila de la sociedad, yo tengo que rebajarlos siempre y a veces ponerme en el fuego cruzado. Te pongo un ejemplo, Alberto. No habría ningún problema en poder decir el vino
es poco saludable, cuanto menos consumas, mejor. Esto es objetivo a nivel de salud y a nivel de estudios. Pero si tú dices eso, pareces un extremista, una persona que está completamente fuera de los entornos sociales. ¿Y qué pasa? ¿Que es que nunca te tomas una tú? ¿Qué tendrá que ver con que la bollería sea poco saludable así yo decido tomarme un churro, tomarme un roscón de reyes o tomarme un vino? Entonces eso hace que temas muy sensibles en la alimentación yo tenga que cambiar el mensaje y que, por ejemplo, si hablo del vino, yo tenga que decir lo siguiente. Mirad, el vino, a pesar de que se ha promocionado como una bebida saludable, no lo es. De hecho, es un factor de riesgo de muchas enfermedades. Yo incluso bebo vino. Paréntesis, tengo que decir que incluso yo bebo vino, que podría ser abstemio. Es decir, yo bebo vino incluso de vez en cuando, pero sé que cuando bebo vino, pues no lo estoy haciendo por salud y que no me estoy ayudando. Eso es como cuando te ves una peli en Netflix y estás tumbado en el sofá. ¿Es bueno para mi salud estar tomando unas palomitas en Netflix? Pues no, no es bueno, no voy a hacer apología de qué bueno es sentarte en el sofá, pero yo lo hago, todos lo hacemos y simplemente eres consciente de que cuando haces eso no es una bebida saludable. Si queremos promocionar el vino, hazlo por otros motivos. Porque está rico, porque es maridaje, porque es cultura, porque es gastronomía, porque es arraigo a tus productores, porque forma parte de la cultura local. Promociónalo por lo que quieras el vino, pero no lo promociones por salud. ¿Ves? Tengo que hacer... Sí, el mensaje lo tienes que adaptar. Claro, lo tengo que edulcorar mucho, el mensaje. Tengo incluso que decir que yo lo hago para que se entienda. Pero es un poco triste porque al final es que tienes que estar midiendo todo porque la gente, o sea, salta a la mínima. Totalmente. Joder. Bueno, y el Aitor más emprendedor, has creado, bueno, Meliza Cogea se puede entender como ya un proyecto muy sólido. ¿Qué otros proyectos tienes o has creado en todos estos años? Vale. En este camino, por llamarlos proyectos con entidad propia... proyectos, empresas... Eso es, empresas o proyectos con su propio nombre. Yo me vine a Madrid porque abrimos un centro de nutrición, abrimos una clínica, que es el Centro de Nutrición Aleris. Ahora solo tenemos online, pero digamos que es un proyecto que tengo, la parte de clínicas, atención al paciente de todo tipo de patologías, es decir, ese es un proyecto que tenemos. Otro sería la parte de formación. Yo, aunque doy conferencias y formaciones como particular, también tenemos un centro de estudios donde impartimos programas de máster y cursos para personal sanitario, es decir, tenemos esa parte formativa. Yo también tengo otro proyecto que es un juego de mesa, o una parte más dedicada a la educación no formal, que es Food Market, y luego tengo como dos proyectos más audiovisuales, uno más gastro, que se llama Sin Receta, donde compartimos recetas, compartimos ideas gastronómicas, y Viajetal, que es un proyecto de documentales por el mundo mostrando gastronomías. Entonces, al final, las 5 inquietudes o los 5 campos que yo manejaba, es decir, el eje central quizás soy yo, mi actividad, que es la divulgación, pero luego, como hablo de muchos temas, ahí hay otros servicios o quizás otras áreas que sí que tienen entidad propia, con sus propias redes y con sus propios funcionamientos. La clínica, el centro de formación, el juego de mesa, la parte de las recetas y la parte de los documentales. Luego ya es cierto que yo dentro de la divulgación hay proyectos distintos. Están los libros, están las conferencias, está la tele, está la radio, ¿no? Pero sí, son como pequeños proyectos que van creciendo en función de peticiones, ¿no? O sea, que entonces vamos a decir que es como un grupo en el que tienes estas patas. En todo esto que cuentas, ¿qué riesgo es el que has asumido más grande hasta la fecha? Lo más bestia como estructura, como empresa, como proyecto empresarial fue el centro de nutrición. El centro de nutrición en un inicio nace como un proyecto pequeñito de 3 personas, yo mismo con 2 compañeras nutricionistas, que dijimos, oye, vamos a montar un centro de nutrición en Madrid. Y había una compañera que estaba en Madrid y 2 que nos mudamos a Madrid. O sea, ahí quizás es el primer riesgo, ¿no? Yo ya me mudo, que yo estaba terminando la tesis en Granada. Un riesgo que hice para emprender era que yo abandono la carrera académica. Ese quizás fue un riesgo que me lo pude permitir gracias al privilegio de que ya me iba bien dentro del mundo de la divulgación.
Pero yo hice una carrera que estaba abocada y tenía en mente que era para ser profesor de universidad. Yo estaba terminando el doctorado, notazas, premio extraordinario, estancias en el extranjero, o sea, yo es que iba para profesor universitario, estaba a huevo, pero yo no estaba a gusto, no estaba a gusto allí. Y gracias al privilegio de haber tenido esos proyectos que me dieron un colchoncito económico, no colchón económico de ahorros, sino, mira, puedo permitirme dejar la tesis, porque al menos, como tengo la radio, como tengo alguna conferencia, me da un poco como nómina y media, me da para poder irme del mundo académico que no estoy a gusto. Entonces, el primer riesgo quizás que tomo a la hora de abrir la empresa es irme de lo que tenía a huevo, que era... Joder, que es que además es dejar eso para montar algo en otra ciudad. Total. O sea, ¿cómo asumiste esa presión de... Tuviste, me imagino, noches y momentos de, hostia, me he equivocado, no me he equivocado? Afortunadamente nunca hubo noches de duda porque yo tenía que salir del entorno académico porque no me encontraba a gusto con cómo funcionaba la universidad en la que yo trabajaba. Y sí que es cierto que muy rápido el refuerzo del venir a Madrid y ver cómo ese proyecto, esa clínica que montamos iba bien, hacía que el proyecto parecía que estaba a huevo. Entonces, afortunadamente tuvimos unos inicios que fueron excepcionales y no vivimos esa situación de dudas del emprendedor de, ay, madre mía, me he equivocado o no me he equivocado. Porque realmente era lo bien que me iba personalmente, me servía de colchón para que si ese proyecto fallaba o no fallaba, pues yo tenía al menos lo mío. Entonces... Sí, que te da más confianza bueno, si no tengo plan B, claro, y ya está. Eso es. ¿Qué situaciones, por llamarle errores, has aprendido o te han ayudado a que no las cometas en un presente? Mira, este proyecto, que empezó con 3 personas, empezó a escalar y creo que lo escalamos de manera inadecuada. Lo escalamos de manera inadecuada porque con mucho riesgo. Éramos 3 personas, pero llegó un momento en el que crecimos, hicimos varios centros en distintas ciudades, llegamos a estar en 3 ciudades y escalamos equipo en el que nos llegamos a poner en un momento con 24 personas, con 24 nóminas. Además, uno de los errores que repetí era que crecimos de una manera en la que el equipo crecía de una manera muy lineal con los ingresos. Es decir, no generábamos nuevos servicios que nos permitieran multiplicar mucho la facturación. No, éramos al final un centro de nutrición y era... Las nutricionistas hacen su consulta, de modo que si tú quieres crecer necesitas contratar a más nutricionistas. Claro. Entonces era muy dependiente del equipo. Y claro, eso implicaba que para tener beneficios, porque además es cierto que éramos una empresa con un marcado carácter social, con unas condiciones laborales muy buenas, es decir, que bajo ninguna circunstancia precarizar o bajar condiciones y apretar al equipo, eso no estaba contemplado, que en realidad lo que le ganabas de pasar de 10 a 12 o de 12 a 14 era mínimo, pero te ponía en una situación de riesgo enorme. Sí, 100%. Y eso es lo que pasó. Al final llega un momento en el que estás creciendo tanto con el equipo y que tienes 24 personas que no vale la pena. Así que ese sería uno de los errores que no volvería a repetir, en meterme en proyectos en el que tenga que escalar tanto con un equipo propio y sobre todo escalar en un proyecto que está tan medido que no tienes mucho margen. Es decir, no nos podemos permitir quedarnos prácticamente con la misma facturación o con los mismos clientes quitando a 8 personas del equipo, porque es equipo, una persona, horas, consultas. No se puede. Entonces, creo que cuando creces como emprendedor o como empresa, tienes que hacerlo con proyectos distintos, que no dependa tanto de la consulta. Ahí empezó el mundo de la formación, pero eso no lo hicimos bien. Hoy en día, ¿qué he hecho? He desescalado el centro de nutrición, ya no es la actividad principal, antes nuestra actividad principal era la consulta,
toda o gran parte de ese equipo ahora tiene sus proyectos propios, están haciendo otras cosas, y yo me he quedado con un grupo de trabajadores mucho más pequeño. Ahora, de hecho, dentro de esa empresa solo tengo 3 personas en ese equipo, o sea, de 24 a 3, fíjate. Sí, sí, es... Y la actividad principal está siendo la formación. Formación online, como decías, ¿no? Impartir másters, impartir cursos avanzados, que es una actividad mucho menos arriesgada, y también es lo que se me da bien, que esto creo que también es importante. Yo soy muy bueno dando formaciones, y yo soy muy bueno dando clases y dando conferencias. Yo siempre me he movido en el mundo de la educación y es lo que se me da bien, pero la consulta a mí no se me da bien. Yo no soy un referente en consulta, sí en formación. Al final supiste pivotar o virar el proyecto a donde realmente tenías que ir, ¿no? O sea, a lo mejor esas clínicas eran el paso que tenías que dar para darte cuenta de que el camino es otro. Y bueno, lo bueno es que consiste es pivotarlo, que a lo mejor otra persona o otra empresa decide cerrar, oye, porque es que esto no escala, y decide no seguir arriesgando. ¿Cuál es el momento más crítico que hayas vivido en ese momento? Porque me imagino que con ese pequeño margen que tenías, habría momentos complejos o complicados. El momento más crítico, y es un error que yo tengo como persona, es aferrarme al proyecto antes de darme cuenta, porque lo has dicho demasiado bonito, Alberto, te diste cuenta que tenías que pivotar. No me di cuenta que tenía que pivotar. Yo me aferré al proyecto. No siempre teníamos suficientes pacientes para mantener a 24 personas, a 20, a 18, y yo mantener plantilla. Y no supe ver a tiempo que teníamos que cambiar o buscar otros servicios. Entonces eso también me generó muchas tensiones, porque yo era, no hay que despedir a nadie, hay que intentar aguantar, y los meses que no cubríamos, pues venga, poniendo yo dinero mío personal o aumentando deuda para conmigo mismo para salvar la empresa. Y soy una persona que a veces me aferro al proyecto, con mucho miedo al fracaso también, de si ahora esto lo desescalo va a ser un fracaso profesional, y ahora lo veo con una perspectiva completamente distinta, ¿no? Claro. Pero a ver, bueno, yo creo que es normal al final, cuando tú has puesto mucha pasión por un proyecto, es normal que luches para que salga, y evidentemente pues intentas poner todo lo que esté en tu mano. A mí también me ha pasado en otros proyectos que he tenido igual, que decías, oye, no sé, hay que sacarlo sí o sí, pero hay un momento que aprendes y te das cuenta de que tienes que ponerte en modo frío y decir, no tiene sentido. O pivoto, que puedes hacerlo, o decides cerrar, porque al final te vas a descapitalizar tú y encima te vas a endeudar mucho más, y ahí es cuando tu capacidad la vas a perder, porque te va a hundir tanto esa situación que no vas a tener casi ni ganas de volver a emprender, ¿no? O sea, que yo no creo que sea un error, o sea, simplemente te diste cuenta en el momento que te diste cuenta. Que tardé. Bueno, no se tarda, yo creo que te llega cuando te tiene que llegar. Esa experiencia, me imagino que el día de mañana, si te vuelve a ocurrir, y Dios quiera que no, serás mucho más rápido, porque al final es aprendizaje. Es que eso no te lo enseñan en un máster o en la universidad. Oye, no, ¿en qué momento tienes que decir stop? Es verdad que sí que te pueden decir, oye, si los números te están diciendo que estás en rojo, que no tienes EBITDA positivo, etcétera, 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 es que mira, a ver, pero bueno, sí. Es la capacidad pues que tiene uno en ese momento de darse cuenta, pero la pasión también a veces te supera. Sí. Y lo presencial, te diría, Alberto. Creo que aquí el sesgo, fíjate, y lo que me arraigó a mantener el proyecto es que tú ves los centros físicos, y creo que lo presencial siempre lo romantizamos un poco, mucho, ¿no? Que mucho. dices, joder, es que aquí, que he pasado tantas horas, ¿cómo voy a dejar este centro? Y es cierto que pasas duelos, cuando tienes que, al final, claro, ahora tenemos 0 centros físicos. El proceso de duelo, de cerrar esos centros donde has pasado tantas horas, donde has impartido clases, donde tu equipo ha visto tantos pacientes, ese duelo de que ahora estas clínicas están en mi trastero, donde tengo ahí todas las historias clínicas amontonadas en mi trastero, donde tengo las sillas, donde tengo los espejos de las psicólogas, donde tengo ese material. Eso es un duelo muy grande, porque al final tienes la sensación de fracaso. En ese momento es inevitable, y decir, me he estampado, ¿qué he hecho aquí? Cuando en realidad te estabas aferrando a veces a un espejismo,
a una cuestión de la decoración, los cuadros, todo lo que tenemos aquí, las alfombras, pero ¿cómo voy a cerrar esto? ¿Pero cómo voy a cerrar esto? Entonces a veces pedir una visión externa que no tenga esa parte emotiva de tu empresa también ayuda para que te diga, pero vamos a ver cómo te estás aferrando a esto. Pues chico, cierra, no pasa nada. Claro. No puedes perder pasta todos los meses. No puedes perder pasta todos los meses. Porque en ese momento tenías 2 socios, 2 socias. Sí. ¿Qué papel tenías tú? Es decir, ¿eras más gestor, CEO, fundador? Hemos tenido muchos cambios de responsabilidades. Al principio éramos 3, luego fuimos 2 personas, luego incorporamos a una persona tercera. Hemos tenido muchos cambios, pero es cierto que mi parte, mi rol ha cambiado mucho también respecto a los proyectos que yo tenía fuera. Pues, y creo que esto también es bueno, que los socios vayan modulando las responsabilidades acorde a la realidad. Que a veces cuando parece que emprendes, o en el modelo startup, como debe ser, es como todo el mundo, todos aquí a tope. Puede ser interesante, pero creo que también es inteligente ver en qué situación está cada uno de ellos, para que a lo mejor digas, oye, si tú tienes ahora mismo otro proyecto fuera, ponte al 20%, porque yo sé que tu proyecto fuera nos va a dar sinergias, pero ponte al 20%. Creo que el mayor aprendizaje de mi responsabilidad, que también ha fluctuado mucho dentro de Aleris, dentro de la clínica y del centro de formación, es hablar bien con tus socios, cuál es la responsabilidad en cada momento, pero frontalmente, para que no nos lleven nunca al malentendido de ¿por qué no estás apechugando como yo? Me puedes decir, no estoy apechugando porque estoy en el proyecto de fuera, ¿recuerdas? Y yo solo aquí estoy al 20% y haciendo esta labor. Y esa conversación tiene que ser muy fluida y tienes que revisarla constantemente, porque las realidades de los socios cambian, salvo en el modelo startup de aquí 3 a full a encerrarnos a encerrarnos cada noche. Creo que ese proyecto es más fácil porque todas las energías son 100%, pero muchos proyectos empresariales no es todo aquí a tope hasta la muerte de nuestros inicios. Hay que saber medir muy bien cuál es la responsabilidad. Y te voy a poner como ejemplo, Alberto, mi juego de mesa. Food Market, en este sentido, lo hemos hecho 5 amigos, 5 socios, en el que hicimos esta pequeña startup un poco con nuestros tiempos fuera del trabajo, porque los 5 tenemos nuestros trabajos. Y supimos identificar muy bien, después del primer año de agotar la primera edición, sacamos todos los juegos de mesa, agotamos la primera edición y supimos ver muy bien quién quería seguir en el proyecto, quién no quería seguir el proyecto, con qué porcentaje iba a seguir cada uno después del primer año, y dijimos, no vaya a ser que acabemos a hostias, no vaya a ser que tengamos malentendidos, y fue como muy positivo hacer esa revisión después del primer año. ¿Tenéis pacto de socios? Empezamos con un pacto de socios, las 5 personas al 20% cada uno, pero dijimos, después del primer año y de agotar todo, dijimos, vale, ¿y ahora qué? Porque toca pedir la segunda tirada. ¿De cuánto vamos a pedir la segunda tirada de juegos? ¿Cómo vamos a repartir los roles? El proyecto dependía muchísimo de mí, porque yo era la cara visible, yo era el motor de venta de los juegos y la parte reputacional. Y es, ¿y ahora qué hacemos con los porcentajes o qué hacemos con esto? Porque íbamos ya a conformar la SL. Y ahí creo que subimos ver muy bien la realidad, analizamos todo el mundo lo que quiero y lo que puedo aportar, y reestructuramos un poco para quien no iba a seguir en el proyecto, valorarle, que ha estado desde los inicios. Y vale, no es fácil eso, ¿eh? No es nada fácil decirle a alguien, oye, recula y parte del porcentaje se repartirá entre estos otros. Ostras, es complicado. Claro, menos mal, yo sigo creyendo que menos mal, porque al fin y al cabo era un proyecto accesorio para todo el mundo, pero podría haber resultado pues incómodo con gente a la que quieres mucho, con gente que es tu amiga, y esto también es un riesgo que también emprender con familiares o emprender con amigos puede estar muy bien para ciertas cosas, pero es también un factor de riesgo enorme, enorme. Sí, es muy alto, es muy alto. Uf. Es muy alto. ¿Qué recomendarías a alguien que quiera empezar a emprender en el mundo de la nutrición? Pues le diría que con lo que quiera emprender, con ese proyecto que quiera hacer, que se visualice dentro de 3 años o dentro de 2 años, y si esa primera actividad que va a empezar a hacer, se imagina a sí mismo haciéndola en 3 años a tope. Explico.
En el mundo de la nutrición muchas veces la única salida profesional que tenemos es la consulta. Somos una profesión que está casi condenada al autoempleo de consulta, como puede ser también en fisioterapia, aunque bueno, fisioterapeutas hay clínicas o hay aseguradoras que contratan a fisioterapeuta, pero se parece mucho. Entonces, por inercia, a veces alguien genera un proyecto de consulta, porque es mis inicios, lo que tengo que hacer, he aprendido a cómo a tratar pacientes, tengo que montar mi consulta, y empiezas a hacerla. Y tienes tus 10 pacientes, tus 15 pacientes, y la pregunta que le diría es, ¿tú te visualizas dentro de 3 años, si esto escala, con la agenda completa? O sea, ¿tú te imaginas a ti misma con 8 horas diarias pasando consulta? Porque a lo mejor no te gusta la consulta y has acabado ahí por inercia. Entonces creo que es importante que no emprendamos en un campo solo por lo que vemos en el entorno, que es que veo gente vender cursos, pues vendo formaciones, vendo gente pasando consulta, pues vendo consulta, veo gente que ha sacado su proyecto, pues lanzo mis propias barritas, mi propio café, mi propia agua embotellada. Haz una pausa, mira a ver si es eso lo que de verdad te va a motivar, no porque vaya a romantizar dedícate a lo que se te dé bien, dedícate a lo que quieras, que eso es muy bonito. Si no, yo más bien me plantearía ¿qué proyecto es el que quieres empezar a emprender? Porque a lo mejor te apetece hacer talleres en las escuelas, formaciones para familias, presentar un proyecto en tu ayuntamiento sobre empresas saludables. No pienses que la consulta en nutrición es la única salida y date cuenta de que quizás puedas desarrollar proyectos que no sean los de consulta. Entonces creo que esa pregunta sería clave. ¿Te visualizas haciendo lo mismo en 3 años y a más intensidad? Es muy buena pregunta. Al final, todo el mundo, o gran parte que emprende, piensa en el hoy y nunca piensa en el mañana. Y esa pregunta es muy buena hacértela oye, con los socios, si vas a buscar financiación, pues con esos inversores que van a entrar. Oye, ¿te los imaginas estos inversores dentro de 2 años, dentro de 3? La gente tiende a pensar en el hoy, que guay, voy a montar mi empresa, me voy a forrar, voy a tal, y no piensa en, oye, ¿qué va a pasar dentro de ni siquiera un año a veces? ¿Y qué pasa si yo meto a esta persona como socio o a esta otra? ¿Qué ocurrirá dentro de 3 años? Entonces, la gente tiende a vivir el hoy, que está muy bien, pero en el mundo del emprendimiento es muy recomendable hacerse justo esa pregunta que acabas de hacer, en todos los aspectos. Oye, incluso si voy a coger aquí una oficina, ¿me veo en esta oficina dentro de X tiempo? ¿O es que tengo que ir a algo un poco más grande porque voy a crecer y me evito un cambio, ¿no? Creo que es de las mejores preguntas, porque la gente, lo que te digo, creo que no se la hace mucho. Y a los emprendedores, que ya sabes que en el mundo del emprendimiento, a mí me ha pasado y me pasa, nos metemos 2 Big Mac de golpe, por ansiedad o por tal. ¿Qué dieta o qué recomendaciones más saludables puedes recomendar a cualquier persona, pero en general, o en concreto, perdón, a un emprendedor, ¿no? Sí, emprendedor o persona que vaya a estar, porque yo creo que el emprendimiento vamos a comprar el marco de que va a ser una persona que va a estar mucho tiempo en su proyecto. Sí. Yo creo Cuando que yo ese digo marco, emprender es proyecto personal, proyecto X. eso es. Vamos a comprar ese marco porque en el mundo de la alimentación influye. Creo que para más que seguir un tipo de alimentación o algo concreto, el consejo que daría es rodearse de un entorno que haga que las decisiones alimentarias o de deporte sean fáciles. Yo, dentro de mi especialidad, de lo que yo estudiaba y de mi enfoque de la salud pública, mi enfoque es un enfoque de entornos. ¿Cuál es un enfoque de entornos? Es el contrario al enfoque del individualismo o del enfoque de la fuerza de voluntad. Porque el entorno combate a la fuerza de voluntad. Me explico. Si tú trabajas en un edificio de oficinas, en un hospital, en una empresa y tienes máquinas de vending, tú vas a acabar yendo a las máquinas de vending o vas a acabar yendo a la cantina de tu centro de trabajo a pedirte el croissant y el café. Pero si tú puedes controlar tu entorno y puedes poner un frutero, puedes tener en el frigorífico tomates cherry, puedes tener unas zanahorias ya partidas, un guacamole, un hummus, tienes arándanos, una esta de arándanos, tienes un café rico. Tú te rodeas y controlas ese entorno,
vas a hacer que las decisiones saludables sean espontáneas, que no dependan de tu fuerza de voluntad. No quieres abrir, o si teletrabajas, tú no quieres abrir el armario de casa y encontrarte galletas y plátanos, o galletas y cerezas. Tú lo que quieres es intentar que solo haya buenas decisiones para que el día que te apetezca tomarte una cerveza o el día que te apetezca tomarte un helado, que te lo tomes de manera consciente, pero no te lo tomes por inercia. Y con esos momentos de estrés que hay a la hora de emprender, si tienes bollería delante, te la tomas. Te la tomas. Pues no la pongas delante, no la pongas accesible. Haz la decisión que muchas veces es impulsiva, hazla complicada, no tengas. A lo mejor tienes delante un supermercado. Y dices, pero si tengo enfrente el súper y tiene napolitanas de chocolate, ya, pero tienes que salir a posta, comprarlas y comerte la napolitana. No es lo mismo que cuando alguien trae manolitos a compartir. ¿Qué pasa en los hospitales o qué pasa en los centros de trabajo cuando alguien, no, en mi cumpleaños he traído dulces? Pues te los comes, porque los tienes delante. Pero si delante tienes fruta, tienes agua, tienes infusiones, tienes café, tienes cherries, tienes fruta rica, comes de esas cuestiones. Entonces el mensaje sería, no dejes en manos de tu fuerza de voluntad lo que puedas dejar en manos de tu entorno. Si tú controlas el entorno, controlas tus decisiones. Qué bueno. Nos quedamos con controlar el entorno. Me parece, vamos, súper lógico, porque al final, pues es verdad, o sea, cuando estás con el estrés y la ansiedad, abres nevera y lo primero que pilles te lo zampas, y como lo único que tengas ahí es, bueno, comida menos saludable, pues al final la engulles. Total. Y mira, y si teletrabajas en casa, para poner otro ejemplo, te levantas de casa y lo que haces es te vistes ya con pantalones de deporte o con pantalones de correr. Póntelos. Incluso si tienes que hacer videollamada, pues ponte otra cosa encima, como si te tienes que poner la camisa. Pero te pones ya las zapatillas de correr o descalzo. Sí, es la actitud al final. Claro, porque vas a terminar esa videollamada y en el momento en el que toque, salir a correr te va a costar menos, porque te has adelantado 2 pasos de resistencia. Entonces, todo lo que puedas ganar por entorno, hazlo, porque en el momento de tomar la decisión, la vas a tener cuesta abajo. Totalmente. Vamos a ver un poco más sobre Aleris. Aleris en números. Cuéntame, empleados, financiación, facturación, lo que se pueda contar. Sí, pues mira, ese crecimiento que tuvimos desde quizás 2014 hasta... Tendremos 10 años de historia con la clínica y el centro de formación. Ha sido como una montaña y desandar la montaña. Entonces empezamos 3, empezamos 6, empezamos 7 y cuando llegamos a 7 personas trabajando decidimos separar y abrir un centro en Valencia y ahí empezamos duplicábamos equipo, plum, y nos pusimos en 14, 15, incluso ampliamos servicio y decimos también psicología, no solo nutrición, plum, ¿no? Haciendo un segundo servicio. Va bien, va bien, va bien, pues otro en Palma. Y ahí es cuando llegamos a ese momento de máxima expansión con 24 personas, 24 personas de equipo. Y ya digo, es que a lo mejor, te estoy hablando de memoria, a lo mejor había algunas facturaciones, no sé, de medio millón o de medio millón o 600.000, pero luego te das cuenta que en gastos es que era prácticamente lo mismo. En realidad era lo que entraba para cubrir las nóminas y poquito más. Entonces, realmente no crecías y ganabas más. Sí, no tenías margen de beneficio. No tenía margen de beneficio. Eso era un error empresarial que hoy no repetiría. Y luego ya en ese momento de cenit, podríamos decir, crisis y entra en conflicto empresa, abandonos, distintos proyectos, al final acabo poniendo yo dinero en momentos que no son buenos para mantener la estructura hasta cuando digo, esto no lo puedo sostener, esto hay que desescalar. Y entonces ya vienen los cierres, ¿no? Cerramos Madrid, cerramos Palma, cerramos Valencia, porque el modelo presencial no es sostenible, o a lo mejor es sostenible en tensión. ¿Vale la pena sostener esto? No, porque al final es estrés, incertidumbre, saber que en cualquier momento la puedes liar parda, no vale la pena vivir así. Entonces fíjate, ahora que tengo 3 empleados y que pasamos a una facturación muchísimo menor, ¿qué te voy a decir a lo mejor? 50.000 o 60.000 de ese proyecto, no me sé los números ahora de memoria, en el proyecto de consulta. O sea, ahora que tengo solo 3 empleados y una facturación que es 10 veces menor,
pero el margen de beneficio Es mayor. es mayor. Sí, a ver, es que se trata, cuando montas una empresa, se trata de que la empresa gane dinero. O sea, independientemente del volumen, se trata de que gane. Ahora, una vez que ya está ganando, tienes que ver la fórmula de cómo hacerlo crecer manteniendo ese margen de beneficio, ¿no? Sí, o no crecerlo porque O no ya he crecerlo, te aprendido, interesa, sí, ya está, porque, claro. porque no quiero quizás escalar el mundo de la consulta. Ahora que me gusta, que me motiva más, pues otro servicio, que es el servicio de la formación. Llevamos ya un máster de nutrición clínica que se han apuntado gente de medicina, de farmacia, nutricionistas. Hemos hecho ya 6 ediciones de este máster, hiperpuntero porque tiene unos grados de satisfacción. Oye, además es súper escalable. Enormes. Entiendo eso, es 100% online. Sí, es 100% online. En su escalable. día lo hacíamos presencial y online, haciendo dos modalidades, pero hoy en día 100% online, con unas condiciones muy dignas porque a los profesionales que contratamos lo hacen desde casa, imparten solo de lo que saben, es decir, es una propuesta formativa muy puntera. Y ahora que nos ha funcionado bien y que he validado el modelo máster, hoy mismo, no cuando salga la entrevista, pero hoy mismo lanzamos nuestro segundo máster. Ah, qué guay. Y esta vez en colaboración con una universidad. De modo que es ahora lo que quiero explorar, más el mundo de la formación. Nosotros hemos lanzado una plataforma e-learning también, que se llama Ice Cream Academy, que está pensada para la formación de nuestros baristas y luego para el público, el cliente final, que le interesa aprender sobre barismo, sobre el café de especialidad, operaciones y otras historias, ¿no? Y creo que hoy en día es fundamental la formación y más online, que es la manera de poder llegar a mucha más gente. Entonces, hicisteis, es interesante, Alberto, ¿no? Lo que era una plataforma que teníais de formación interna para vuestro equipo, abrir una parte hacia afuera. Dentro del departamento de training que tenemos, más allá de dar la formación on the job o traerlos al Coffee Lab que tenemos aquí en Madrid y próximamente otro en Bilbao, lanzamos la plataforma online, que pues tú puedes hacer un curso, cualquier persona puede hacer un curso sobre espresso, sobre latear, sobre extracción, sobre operaciones. Para nuestro equipo de baristas está pensado 100% gratuito y que lo puedan utilizar o consumir, vamos a decirlo así, durante 24/7, prácticamente, que se puedan ir formando fuera del trabajo, ¿no? Y que, bueno, pues que amplíen esa formación, ¿no? Y al final, una vez que lo haces, dices, joder, pues ¿por qué? Como tenemos esta misión de difundir la cultura del buen café de especialidad, vamos a abrir esta plataforma a cualquier persona que tenga ese interés sobre el mundo del café. Genial. Acaba de salir prácticamente y es verdad que ahora tiene muy poquitos cursos, pero bueno, vamos a medida que vaya pasando el tiempo iremos añadiendo. Y creo que ese tipo de plataformas son muy buenas porque crece exponencialmente si se hace bien y luego es una manera de poder dar mucha formación y optimizar esos recursos que tú has creado para ello, ¿no? Está muy, muy bien ese reaprovechamiento. Mira, te comparto una pequeña reflexión que nos sucedió cuando hicimos la Academia de Formación. En nuestro caso sí que tuvimos que hacer mucho la separación de si íbamos para profesionales de la salud o no íbamos para profesionales de la salud. Porque claro, en nuestro caso no podías decir, bueno, voy a hacer un curso de nutrición clínica o de nutrición oncológica, de nutrición renal, porque también tenemos mucho intrusismo. Tenemos ahora mismo mucha corriente de gente que con un cursillo de nutrición dice, hago asesorías, sí, o hago y con 50.000 seguidores. Mentorías. Mira, perdona, lo que estás haciendo es un servicio sanitario sin carrera sanitaria. Es muy peligroso. No, 100%. Y bueno, es ilegal, básicamente. Es ilegal, es intrusismo laboral y puedes poner en peligro a mucha gente. Entonces sí que hubo un momento de debatirse. Quizás tenéis esa suerte, ¿no? Que dices, oye, el barista o esta parte técnica, obviamente si eres una persona formada en hostelería, muchísimo mejor, pero que estáis ahí en un equilibrio que creo que os beneficia, ¿no? Todo el mundo puede entrar. Es así, de hecho además lo tenemos prácticamente filtrado por niveles, ¿no? O sea, oye, quiero simplemente aprender del café de especialidad y me gusta como coffee lover, pues directamente puedo hacer estos cursos que son más básicos y no tengo que profundizar en cosas a lo mejor más técnicas que me aburren. Claro.
las operaciones en una cafetería. Pues si el que no tiene cafetería o no se quiere dedicar a ello, pues evidentemente le puede abrumar o darle mucha pereza. Pero bueno, acaba de empezar, ya te contaré a ver qué tal. Fantástico. ¿Y dónde te imaginas a Leris en 5 años? Pues yo me lo imagino ahora, o me gustaría que fuese pues, centrado dentro del mundo de la formación, me lo imagino eso como una academia que puede impartir posgrados, que es lo que estamos haciendo, estos másters, con este segundo que lanzamos hoy asentado, y quién sabe si hemos podido ampliar algún posgrado más. Es cierto que estamos en un sector que ahora mismo puede que esté saturado, que está ofertando muchísimas formaciones. La formación online está saturada, la formación en general está saturada. Están intentando formar en nutrición las universidades, academias y centros propios. Tienen un montón de ruido el alumnado de nutrición. Entonces a mí sí que me gustaría centrar un poco el target, o centrar un poco a quien le podemos dar un servicio bueno, a quien ya se ha titulado, a quien ya ha empezado a trabajar, pero se quiere formar de algo que sea como más puntero, más especializado. Me lo imagino así, ¿no? Y me lo imagino también en un ecosistema en colaboración con entidades, en colaboración con universidades, en colaboración también con empresas, que es como hemos hecho este segundo máster. Este segundo máster aúna las empresas con también la parte de la clínica y profesionales particulares. Porque va a ser, por ejemplo, va a ser un máster sobre plant-based, o sea, sobre todo alimentación 100% vegetal. Entonces, para que pueda ir gente, desde que pueda trabajar en consulta, por ejemplo, yo llevo deportistas, pero es que cuando me voy a deportistas veganos o vegetarianos ya no tengo ni idea, porque el mundo de los suples ya no lo domino. Claro, yo conocía la proteína whey, pero ahora, ¿qué hago con la prote vegetal? Hago guisante, hago soja, el mundo de los suples me cambia. Con la parte de la clínica te cambia mucho, porque no es lo mismo digestivo que digestivo vegano. Pediatría y pediatría vegana, embarazo y embarazo vegano. No tiene nada que ver. Impresionante. Y hay que meter ahí al sector alimentario. Y por ejemplo, no en el caso de Euldi, pero contamos también con el profesorado y con las empresas con las que colaboramos, con Alpro, con Eura, con Better, con Carleta Natural, con Give Me Sabor, es decir, con un ecosistema de empresas, porque queremos también que ese profesional esté en contacto con las empresas del sector. Creo que también esto es súper importante de cara a qué alianzas quieres establecer. Ajá, qué bueno. Pues te pondré en contacto con Odli, por si te interesa. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito, si nos lo llevamos al plano profesional y personal, yo creo que hay una parte del éxito que podemos perseguir todo el mundo, y yo me siento muy privilegiado porque mi éxito, yo sí que considero que he tenido éxito, porque tengo el privilegio de poder despertarme cada día y decidir a qué proyecto profesional le dedico el tiempo de ese día. Eso mola mucho. Sí. Eso mola mucho. Habéis visto, ¿no?, este abanico de proyectos que tengo, y digo, hoy cuál quiero empujar, hoy qué carrito quiero. Que no es tanto que pueda escoger, porque he tenido que calendarizarlo y es el fuego que toca sacar. Pero es el tener la capacidad de decisión. Eso es muy chulo a nivel profesional. Y luego, además, pues yo me siento una persona privilegiada con cierto refuerzo, porque me siento valorado en mi profesión por mis compañeras, me siento valorado en el sector, porque creo que mi voz se escucha, y eso es muy potente. Yo, ¿qué me iba a imaginar hace años que si yo me posiciono, eso va a tener influencia en el resto de compis? Eso es muy bestia y eso es muy bonito. Entonces yo ahora mismo ya no le puedo pedir más al mundo profesional. Vivo de lo que he estudiado, vivo en parte de lo que es mi pasión, y ahora mismo puedo llevar los proyectos que me apetece. ¿Qué le voy a pedir más? Un buen café para acompañar. Ya no sé qué más le puedo pedir a la vida profesional. Soy un privilegiado y creo que es importante valorarlo cada día. Qué bueno. ¿Consigues encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional? Ahora sí, ahora sí. Ya he pasado los momentos de burnout, los momentos de haberme quemado muchísimo y de también pasar por terapia. Y no lo hice, además, no acabé superándolo de una forma
me estoy dando cuenta. No, tuve que darme varias hostias. Un momento en el que tenía mi pico profesional y mi pico de actividad, no dormía nada, estaba siempre de viaje, a lo mejor me levantaba un lunes para grabar en Barcelona la tele a las 4 de la mañana para pillar el AVE, volvía, día siguiente radio de madrugada, miércoles otro rodaje, y me estampé cuando me di cuenta de que... Fíjate, lo que me di cuenta, Alberto, el primer día que dije esto lo tengo que cambiar, cuando, a pesar de tener todo en la agenda, desatendí una reunión y me dijeron, ¿dónde estás? Te estamos esperando aquí 6 personas y no has llegado. Y digo, ¿a qué nivel voy? Joder. Que ahora me están esperando en una reunión que yo sé que era vital, que era importante y no estoy. Y ya no puedo asistir porque era presencial y yo estaba en la otra punta de Madrid. Y dije, tengo que parar. Fui a terapia también con mi psicóloga, que me ayudó mucho a priorizar cosas, a hacer cosas no productivas, porque creo que mi veneno era la productividad. Creo que también cuando nos gusta mucho nuestro trabajo, estamos en proyectos, buscamos productividad, productividad, productividad. Y creo que es un mensaje engañoso, porque si siempre buscamos ser productivos, o la productividad nos guía en todas nuestras decisiones, siempre vamos a poder ser más productivos una hora más al día, o siempre vamos a poder empujar una horita más nuestros proyectos. Y creo que eso es creo que es malsano y creo que es un mal enfoque. Creo que eso hace que desatiendas el plano personal, el plano sentimental, tus otras prioridades. Y como yo no quería desatenderlas, al final las atendía todas y a quien me desatendía era a mí. Porque yo no abandoné el voluntariado, o yo no quería abandonar a mi pareja y mi familia, aunque seguro que mi pareja y familia en ciertos momentos se sentirían desatendidos, o mis amigos. Y a veces me dirían, oye, ¿qué queda para hacer esto? No puedo. Vale, pues estás perdiéndote cosas personales. O vas otro fin de trabajo. Es lo más duro eso. No has estado con tu madre, no has estado con tu hermano, no has estado con tu pareja. Lo desatiendes indirectamente. Entonces, creo que mi ostión fue, vamos a darnos cuenta de esto, vamos a parar y a poner un poco en orden todo, porque no quieres desatenderlos, pero los estás desatendiendo porque estás priorizando otras cosas, y tú cuando priorizas algo le quitas tiempo a las otras. No hacía tanto deporte, no leía tanto, no disfrutaba tanto de las series, porque todo era la productividad. Así que ojo con la productividad, porque la productividad siempre te pide más. Te pasas y al final acabas pagando... Bueno, lo pagas tú y lo paga el resto. Yo lo he vivido también y, vamos, yo, por ejemplo, mi hijo, yo le llevo todos los días al colegio y eso es intocable. Y si hay una, que sé, no sé, quien sea, oye, pues mira, una reunión a las 9:30, a las 10 menos cuarto, si no, no llego, o sea, tengo que dejar a mi hijo. No puedo cambiar una reunión de trabajo por mi hijo. Hay un momento que aprendes a hostias. Y es así. Y lo has conseguido con bloques innegociables, ¿no? Sí, 100%. Se protege. Yo antes era también muy exigente, la productividad era muerte, y hay momentos en los que dices, bueno, si no llegamos, no pasa nada, lo posponemos, no hay problema. Tendemos también las personas a pensar que vas a lanzar algo y que tienes a 2 millones de personas atentos a que lances algo, y no hay nadie al otro lado. Entonces, el Academy lo íbamos a lanzar en abril, al final se ha lanzado unos días antes, en mayo, unos días después, perdón. No pasaba absolutamente nada. Pero oye, lo importante es sacarlo bien, sin presión, sin agobios, y tendemos a, pues eso, antes a hacer todas estas cosas. Con el tiempo te vas dando cuenta de que no. ¿Algún viaje que recomiendes que hayas hecho? Porque me imagino que, y sé que te gusta mucho viajar, ¿algún viaje que hayas hecho para encontrarte a ti mismo que puedas recomendar? ¿País? Sí. A ver, a mí no me gusta, pero lo voy a usar. A mí no me gusta esto siempre de encontrarse a uno mismo, porque me parece que está romantizado, y además soy muy crítico con el modelo de turismo o el modelo de viaje. Yo he estado en ciertos lugares que me han ayudado mucho a cambiar mi perspectiva sobre la vida y el mundo, pero nunca los llamaría viajes para encontrarme a mí mismo. Por ejemplo, yo he hecho, o creo que también hay ciertos lugares del mundo donde no hay que ir de turismo, o no se debe ir de turismo. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, que he estado en 2 proyectos de voluntariado, uno que estuve en Namibia y otro que he estado en India. Pero claro,
yo no recomendaría este topicazo de ir a India a encontrarse consigo mismo, porque ni quiero fomentarlo ni creo que sea responsable. Yo creo que viajar es aprender no desde ojos de viajero, sino desde ojos humanos. O sea, yo creo que es lo que te hace reencontrarte o lo que hace que rompas el molde es el cómo viajas y el cómo te relacionas con la gente. Y yo he tenido la suerte de que muchos de estos viajes los he hecho también con gente que me ha acompañado muy bien, gente de estas ONGs o gente de este voluntariado, y también gente que compartía mi visión del mundo. Pues por ejemplo, yo que me ha tocado estar con los scouts en Japón o en Corea, en ciertos eventos scout, y luego acercarte de una visión más amable al país, pues hace que no lo hagas desde los ojos del típico turista, ¿no? Que tiene que cumplir checks. Al igual que pues lo mismo en India. Yo tenía muy claro que si iba a India no era para ver el Taj o luego ir a Agra y ver el Fuerte Rojo y en Delhi hacer esto. No, yo sabía que era me apetece un acercamiento amable a esta cultura, a esta civilización, y quiero apoyar como profesional. Por ejemplo, hice un voluntariado allí como nutricionista en un colegio, en una población muy vulnerable de Varanasi, específicamente, donde tenían un comedor, un menú muy mejorable, porque eran peques que además vivían en un vertedero, recogiendo basura. Y creo que la pregunta no es tanto a dónde voy para encontrarme conmigo mismo, la pregunta es cómo me quiero relacionar a los lugares a donde vaya. Y creo que esta parte es importante. Creo que hay que viajar de una manera que no sea cumplir el circuito de la rata. Creo que no hace falta hacer todos los checks cuando viajamos a un lugar, y creo que es más importante que nos relacionemos de otra forma con la gente de ese lugar, con los negocios de ese sitio. La comida a mí me parece que es una puerta de entrada buenísima, y es lo que intento hacer en muchos lugares. Es conocer la cultura, ¿no? Porque la comida te abre a productores, te abre a la comida, te abre a tradiciones, te abre a la historia, y es una parte muy, muy bonita. Recuerdo, por ponerte un ejemplo, de este proyecto que hablaba de Viaje Tal, que es el que es el que nos acercamos a las gastronomías del mundo. Me acuerdo que lo hicimos en Guatemala, y en Guatemala, gracias a conocer a los locales y hacerlo con una agencia local, pues un día estuvimos durmiendo en casa de la familia, cocinando con la familia, acompañándoles al mercado de la familia, y claro, lo que te abre no tiene nada que ver a buscar en TripAdvisor Claro. cuál es el restaurante más rico aquí en Atitlán. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces creo que hay que buscar ya no tanto experiencias, que también están muy manidas, sino hay que buscarse una forma distinta de relacionarse a los lugares donde nos toca ir. Qué bueno. Dime una serie y una peli y un libro. Vale. A ver, una serie, yo creo que a mí me marcó la vida. El inicio de las series fue Lost. A mí me gusta mucho Perdidos. Brutal. Ahora la revisionamos de otra forma, pero sí, a mí me cambió un poco Perdidos, porque fue el momento de relacionarte de otra forma en las series y vivirlas de manera simultánea mundial, todo el mundo haciendo sus teorías. Creo que eso nos ayudó mucho. A mí Perdidos me gusta mucho, y la recomiendo así como serie de toda la vida. Y ahora hay muchas series actuales que me están gustando, que son más costumbristas, y por ejemplo ahora una reciente yo recomendaría Normal People, que creo que son series que hablan muy bien del día a día de las personas, y creo que lo estamos perdiendo. Hay mucha épica en las series, y Normal People a nivel anglosajón, pero también a nivel español tenemos Los Años Nuevos, ¿no? Es buenísima esa. Creo que nos ayudan un poco a reconectar con la parte costumbrista de la sociedad. Eso sería, lo recomendaría a nivel de series, que me gustan mucho. Y a nivel de libros, pues bueno, yo creo que hay cosas así muy buenas. A mí me gustó mucho también, por ejemplo, de Rosa Montero, La ridícula historia de no volver a verte. Habla de Marie Curie, y habla de la Marie Curie como persona, como mujer,
Y yo creo que Rosa Montero lo resume muy bien. Es un libro que también nos reconecta con los duelos, con lo que es perder a una persona, y en este caso, pues cuando Marie Curie pierde a Pierre Curie, a su marido, creo que nos puede hacer replantearnos también ciertas cuestiones y cómo lleva ese duelo. Ahora me he leído también, y me he enganchado como un animal, a la saga de Empirio, la saga de los dragones, de Alas de Fuego, Alas de Hierro y Alas de Onix, de Rebeca Yarros, que es otra autora que trabaja la fantasía de una manera brutal, y pues ha hecho que lleve en abril ya llevaban más horas leídas que en todo 2024. O sea, en 4 meses me zampa estos 3 libros de una manera súper rápida, así que también recomiendo a Rebeca Yarros. Muy bien. Y ya para terminar, ¿a quién recomendarías este podcast? Pues mira, a todas las personas que ya que hemos hablado más del tema de emprender y demás, a todas las personas que quieran empezar a enfocar también su día a día de manera distinta, ¿no? Porque como hemos acabado hablando de esos hábitos, o hemos acabado hablando de esos aprendizajes, de esos errores, que no pasa nada por hablar de errores. Creo que en la vida tenemos que hablar más de errores, de cosas que no hay que hacer. Creo que el mundo del emprendimiento también está contaminado y romantizado a casos de éxito, lo que tienes que hacer, las claves de cómo vas a lograr emularme, y muchas veces los casos de éxito tienen mucho trabajo y muchas buenas decisiones detrás, pero también son una serie de maravillosas desdichas buenas que hacen que accidentalmente la gente haya podido acabar ahí. O nunca vas a poder analizar qué teclas fueron las que verdaderamente... Puede que fuese el timing, puede que fuese la persona, puede que fuese un enfoque, alguien que lo compartió y abrió una nueva puerta, pero siempre analizamos o revisionamos los proyectos de éxito diciendo, por eso funcionó, cuéntanos la historia, por eso funcionó. Pero ¿qué pasa de los 90 proyectos que también hicieron lo mismo y no funcionaron? Entonces causan esa imagen, o causan un espejismo que no debe hacer nunca que nos demos cuenta. Y creo que en vuestro podcast, o lo que hemos intentado en la conversación de hoy, Alberto y yo, creo que hemos podido analizarlo con un poco de distancia las cosas, y creo que al menos que el viaje que emprendamos cada uno lo hagamos de una manera amable, lo hagamos de una manera saludable, lo hagamos de una manera consciente y presente en esas decisiones, pero que tampoco romanticemos la idea de que estas van a ser las claves del éxito, sino más bien creo que está bien compartir claves que te ayuden a que tu camino, independientemente de que llegue a bueno o mal puerto, te permita sacar aprendizajes y te permita convivir con él de una buena forma. Qué bien. Y ¿a quién te gustaría, la última pregunta, a quién te gustaría que entrevistáramos o que trajéramos al podcast? ¿Qué te gustaría ver? Pues mira, yo creo que podría ser interesante que invitarais a lo mejor a Boticaria García, que Marian es una persona súper exitosa también, no porque ha generado muchos impactos en momentos que nos parecerían impensables durante la pandemia, en la actualidad, ha llevado la divulgación no solo al mass media de la tele, sino a tipos de programa donde nunca creeríamos que llevaría la ciencia, y es una compañera a la que admiro, que hace las cosas con mucha pasión, y creo que necesitamos muchas más mujeres como ella en el mundo de la ciencia, en el mundo de la divulgación, y también en el de los proyectos y el emprendimiento, porque ella también ha emprendido muchos proyectos de entidad, así que bueno. Es siempre un acierto. Nos quedamos con Miriam y bueno, pues si la conoces te diremos que nos contactes para entrevistarla. Por supuesto. Así que bueno, Aitor, millones de gracias. Ha sido súper enriquecedora esta charla, y creo que es que nos extenderíamos también muchas horas porque da para mucho juego y bueno, mucha conversación sobre todo. Así que aquí tienes tu casa. Mil gracias por estar con nosotros y nada, hasta pronto. Gracias por la invitación, Alberto, y un placer.